Bien, hoy día vamos a hablar sobre el presupuesto familiar. El contenido para el día de hoy es uno, ¿qué es el presupuesto? 2, cómo elaborar un presupuesto. 3, pasos para elaborar un presupuesto. El resultado de aprendizaje, desarrollar e interpretar un presupuesto familiar. ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué es un presupuesto familiar? Siempre nos duele la cabeza cuando escuchamos hablar de presupuesto. El presupuesto no es otra cosa que es parte de la planificación, que implica una acción que se encuentra focalizada en el futuro, en el cumplimiento de una meta o de un objetivo. Para elaborar nuestro presupuesto familiar, es importante que la familia sepa cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos. Cuando hablamos de los egresos, estamos hablando de los gastos que la familia tiene normalmente cada mes. Pasos para elaborar nuestro presupuesto familiar. El primer paso es tener un listado de todos los gastos que se realizan durante un mes. Por ejemplo, los gastos que se realizan en transporte, los gastos que se realizan en educación, los gastos en prenda de vestir, en bienes y servicios, los gastos que nos damos por darnos unos gustos, por ejemplo, la recreación y la cultura. Todos estos gastos debemos nosotros tenerlo en un listado para cuando elaboramos nuestro presupuesto saber qué es lo que vamos a presupuestar. Al mismo tiempo, con estos gastos, nosotros podemos dar un seguimiento de los gastos que vamos realizando durante el mes. El paso número 2, tenemos que tener claro cuáles son los gastos fijos. Los gastos fijos son aquellos que debemos realizar cada mes, querramos o no. Por ejemplo, los gastos en los servicios básicos como la luz, el agua, el teléfono, el cable, el pago de nuestra cuenta de nuestros teléfonos, todos estos son parte de los gastos fijos que debemos tener en cuenta previo a la elaboración de nuestro presupuesto. El siguiente paso es determinar cuáles son los gastos variables. Es importante tener en cuenta que los gastos variables son aquellos en los cuales tenemos control. Es decir, podemos decidir hacerlos ahora o hacerlos después. Por ejemplo, si tenemos que hacer un viaje, ese viaje podemos decidir si lo hacemos ahora o lo hacemos después, si lo hacemos fuera del país o lo hacemos dentro del país. Nosotros tenemos pleno control. Asimismo, si queremos comprarnos un auto, ese auto puede esperar un poco, si lo compramos ahora o lo compramos después. Comprar una casa también son gastos variables en los cuales nosotros podemos decidir cuándo hacer esa compra. Otro paso también importante es tener en cuenta los gastos, tener en cuenta las deudas que tenemos. Esas cuentas, si no tenemos un control, nos pueden llevar al abismo. Es necesario que podamos tener en cuenta cuáles son nuestras deudas, ya sea de las tarjetas de crédito. También podemos tener una deuda con el banco o con algún proveedor, o también podemos tener deudas con la tienda. Por lo tanto, al momento de hacer nuestro presupuesto, debemos tener claro y detallada todas estas deudas. Lo ideal es que nosotros podamos tener un equilibrio. Elaborar, por lo tanto, un presupuesto nos va a significar tener una holgura financiera. Y para ello este equilibrio debe estar entre los ingresos y los egresos. Lo ideal sería que nuestros ingresos sean superiores a los egresos. De esta manera tendríamos una determinada cantidad que podríamos destinarla al ahorro. Hasta aquí, muchas gracias. No se olviden seguirme por las redes sociales, ya sea en YouTube, Twitter o Facebook. Hasta pronto y muchas gracias.